Pascual Leocadio, nuestro vicedecano, que está aquí con nosotros, al cual... El presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias de Educación. Bien, de inmediato vamos a invitar a nuestro vicedecano, que es el profesor de Educación Física y es la máxima autoridad dentro de la Facultad de Ciencias de Educación que nos acompaña en el día de hoy, el maestro Pascual Leocadio. Muchas gracias. En nombre de la señora decana, doctora Mónica Encarnación, y en el mío propio, que somos los que estamos, gracias a Dios, al frente de esta facultad en este cuatrienio, damos las gracias a la gran iniciativa tomada por nuestra asociación de profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación y por la escuela que dirige tan honrosamente y dignamente por el maestro profesor Lafé. Y puedo decirle, en una parte creo que esperaba tener a los docentes en una mayor cantidad, pero las cosas se realizan con lo que están, eso es lo más importante. El año pasado Yo les sugiero, les recomiendo que saquen su lápiz y papel y vayan tomando nota para que puedan retener mucho conocimiento, porque lo que viene ahora es información de alta calidad. Todo tiene que ver con la parte de la columna vertebral. Usted tiene su columna que tiene que cuidarla, porque si no, lo veré después torcido. De inmediato, entonces, vamos a presentarle el equipo que nos acompaña hoy de la clínica Life Kilo, que está integrado por la doctora Maritza Colin Gómez. Maritza es mexicana, eso no se estudia aquí, esa gente viene desde México y los doctores que vinieron la otra vez también eran de México. Entonces vamos a hacer nosotros los primeros, vamos a prepararnos en quiropráctica para que seamos los primeros. También nos acompaña la gerente de la sucursal de la clínica de Gasco, que es la que nos queda más cercana. Y nos acompaña el gerente de marketing también, Ariel Rodríguez, licenciado en marketing. Sin más preámbulos, lo dejamos con el equipo de Life Kilo, que van a estar a cargo de la presentación. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Maritza Collins Gómez, soy mexicana, soy egresada de la Universidad Veracruzana del puerto de Veracruz. Estudié en la Facultad de Medicina, es una rama prácticamente, y pues el día de hoy vengo por parte de la familia de Life Kilo a comentarles sobre trastornos musculoesqueléticos. Cuando termine, dame el número que me mandé el video. Para entender un poquito qué es un trastorno musculoesquelético, primero tenemos que saber lo esencial, que es la columna vertebral, ¿ok? La Real Academia Española la define como el eje neuroesquelético que va prácticamente en el medio dorsal, es decir, a mitad de espalda. La columna vertebral está conformada por diversos tejidos. Los primeros son unos huesecillos llamados vértebras. Nuestra columna va a estar conformada por 33 vértebras. Se van a dividir en diversos segmentos. ¿Ok? 7 en el área cervical, 12 en el área torácica o dorsal, 5 en la zona lumbar o espalda baja, y de ahí viene el sacro y el cóccix. Nosotros cuando somos pequeños, recién nacidos y estamos en el área del tiempo de desarrollo, la parte del sacro y el cóccix está dividido. Conforme vamos creciendo, esto se empieza a osificar y se junta, ¿ok? De ahí, nuestra columna vertebral no solamente van a ser los huesos, sino que también tenemos tejido blando, como es el disco intervertebral, los ligamentos y la musculatura. Aquí, uno de los elementos más importantes, a mi parecer, es el disco intervertebral. Este va a tener la función como de ser un amortiguador. Este va a estar entre cada vértebra de nuestra columna para poder
soporte, ¿ok? Sino que esta también en el medio va a tener, en medio de las vértebras va a tener un pequeño agujero que se llama agujero foraminal. Y ahí va a pasar nuestra médula espinal. Por eso la columna vertebral es muy importante, porque nos da el soporte, nos deja hacer movimientos, nos da funcionalidad, pero también va a proteger nuestra médula espinal, ¿ok? Y si hay lo que nos protege, la médula espinal, no está de una forma adecuada, pues ya entra y es cuando va a empezar a perder nuestra sangre. De ahí, esta imagen explica que es un esquinero vertebral. Prácticamente esto azul que está. Bien. El diagrama está explicando que es un disco intervertebral, es la partecita azul, ¿ok? El disco intervertebral va a estar conformado por dos aspectos. Un núcleo pulposo, que es como una gelatina, y un borde que va a ser como una goma, ¿ok? Esas dos partes del disco le van a dar la funcionalidad de amortiguar, ¿ok? Cuando nuestro disco, por diversas circunstancias, ciertas posturas, accidentes, empieza a tener alguna lesión, que aquí todo el mundo le dice hernias discales, es cuando empezamos a tener cierta sintomatología. En la ITIRO, la mayoría de nuestros pacientes realmente acuden porque tienen hernias en cualquier parte de su cuerpo. Las más comunes, una lumbar o una de ellas. ¿Okay? Y de ahí viene algo que se llama trastorno musculoesquelético. Per se se define como problemas crónicos o problemas repentinos que hay en nuestro sistema neuromusculoesquelético. Esto puede ser derivado de ciertas posturas inadecuadas o un accidente que ocurrió. ¿Ok? Bien. Los trastornos musculoesqueléticos no solamente van a ser propios de la columna vertebral, también se define cualquier parte de nuestro cuerpo que sea una articulación. Puede ser hombro, codo, muñeca, rodillas, cadera, tobillo. ¿Okay? La epidemiología, por diversos estudios recientes, se van a dividir en tres cosas principales. ¿Okay? La edad, el trabajo y el sexo. El 56% de la población adulta va a desarrollar algún tipo de trastorno musculoesquelético. Independientemente del área, las personas van a tener. ¿Okay? Y de ahí, la edad promedio en la que se empiezan a desarrollar o se tiene más frecuencia es de 38 a 58 años. Esto también tiene mucho que ver con la etapa laboral de las personas. De ahí deriva el siguiente punto de la epidemiología, que es el tipo de trabajo en el que se tiene. Por ejemplo, un trabajo en el que estés mucho tiempo en una misma posición sí tiende a aumentar el riesgo de que tú desarrolles un trastorno musculoesquelético. Por ejemplo, ocurre mucho en las personas que trabajan en oficina, más de 8 o 10 horas, están en la misma posición, eventualmente la postura se va haciendo inadecuada y a lo largo de los años empiezan a desarrollarlos, ¿ok? De ahí largas jornadas laborales que van como de la mano. Si estás en una sola posición durante mucho tiempo, eventualmente algo va a tener que ocurrir. Y por su otro lado, también tenemos los trabajos en los que se exige mucha biomecánica, ¿ok? Cargan mucho pesado, hacen mucho trabajo, mucho esfuerzo y lo hacen de una forma inadecuada, entonces ahí también tiende a molestar. Y en el caso del sexo, por cada hombre, 2 mujeres tienen algún trastorno musculoesquelético, así que ser mujer en este caso sí aumenta la probabilidad de tener algún tipo de afección. Por otra parte, los factores de riesgo son el sedentarismo, el tipo de trabajo y enfermedades previas. ¿Ok? El sedentarismo, como lo venimos comentando, ciertas posiciones o posturas durante mucho tiempo y una actividad física disminuida o nula, eventualmente el cuerpo va a tener que reaccionar. ¿Por qué? Porque prácticamente somos como un conjunto de huesos, musculatura. Si el músculo no se trabaja, se atrofia. ¿Ok? Entonces, si no le das movimiento, algo va a tener que pasar en tu cuerpo. De ahí el tipo de trabajo, como les comentaba. Tener un tipo de trabajo muy sedentario o uno en el que te esfuerces demasiado o te exijas físicamente
va a tener repercusiones en su salud. Y de ahí alguna enfermedad previa. Puede ser, por ejemplo, la obesidad, por el tipo de biomecánica que se ve afectada a nivel óseo o a nivel musculoesquelético. Eventualmente vamos a tener como mayor frecuencia en ciertas lesiones. Lo más común, por ejemplo, en la obesidad es dolor en la espalda baja, que eso puede ser derivado de alguna hernia, alguna estenosis de médula, entre otras cosas. O, por ejemplo, también la diabetes. Una diabetes mal controlada puede empezar un pie diabético, no se atiende y termina en pie de chato, ¿okay? Que es prácticamente pues ya una lesión que también va a afectar la biomecánica a futuro. O simplemente, por ejemplo, puede ser algún esguince, alguna fractura maltratada, que no se le da como la importancia que realmente tiene y por el pasar de los años realmente repercute en la salud. Bien, estadísticamente hay 3 partes del cuerpo que se ven más afectadas. Zona cervical, que es el cuello, zona lumbar, que es la espalda baja, y el hombro, ¿ok? La zona cervical tiene un 80% de todas las personas que tienen algún trastorno musculoesquelético, el 80% va a tener afección en el cuello. Principales síntomas, dolor de cuello, ¿ok? Rigidez, que no puede girar bien la cabeza, que siente como mucha tensión, puede llegar incluso hacia los hombros, sentir hormigueo en las manos, cambio de temperatura, sentir como calambres, ¿ok? Son síntomas y signos de que algo está pasando en la zona cervical. De ahí, el 65% de todas las personas que van a tener algún trastorno va a ser en zona de espalda baja, ¿ok? De ahí, ¿qué es lo que se siente? Por ejemplo, que no pueden estar mucho tiempo parados, mucho tiempo sentados. Cuando están mucho tiempo sentados, se les puede dormir la pierna, sentir como ligas que les caminan en las piernas. Cuando están sentados y se van a levantar, sentir como una pequeña molestia en esa zona, ¿ok? Ahí también se tiene que indagar un poquito más si es por algo biomecánico, una mala posición, o ya se están pensando a nivel musculoesquelético. Y de ahí, el hombro con un 20%. El hombro es una de las articulaciones más grandes del cuerpo y por ende también es de las más frecuentes en lesionarse, ¿ok? ¿Por qué? La articulación del hombro prácticamente es como si fuera el hueso del húmero, que es el del bracito, se junta con el tronco como por presión y la estabilidad y el movimiento se van a dar con la musculatura, que se llama manguito de los rotadores. Prácticamente es lo que nos da la capacidad de mover, de alzar, de hacerlo para atrás, prácticamente todo. Ciertos movimientos o, por ejemplo, ciertos deportes en específico hacen que el hombro sea más probable de lesionarse. Algún músculo del manguito rotador, el más común es el espinoso, más común. Entonces, al ser una articulación grande, pues también tiene una alta probabilidad de lesión. Y de ahí viene algo que se llama higiene postural, ¿ok? La higiene postural es prácticamente ciertas normas en las que nosotros debemos de seguir para tener una buena postura y prevenir lesiones, ¿ok? Tiene como 3 objetivos. Disminución de sintomatología. ¿Qué quiere decir esto? Ya tengo síntomas, ¿ok? Estoy mucho tiempo sentada, en una mala posición y me duele. Después de una hora, hora y media ya me duele la espalda. Entonces, ahí entra la higiene postural, es empezar a educarnos, a hacer los cambios pertinentes para que empiece el dolor a disminuir de forma gradual. De ahí, prevención de futuras lesiones. Regresemos al ejemplo de que estoy mucho tiempo sentada, ¿ok? Mucho tiempo sentada, me duele la espalda, por ejemplo, y tampoco hago ejercicio o hago alguna actividad física. Si sigo en ese aspecto, sigo con la misma cotidianidad, eventualmente mi musculatura se va a hacer un poquito débil porque no le estoy dando funcionalidad. Entonces, eso también tiende a hacer que sea más probable que yo me lesione o que cualquier movimiento que haga por una forma continua me vaya a lastimar la espalda. Entonces, también es educarnos para hacer cierto tipo de actividades. Y por último, la corrección de problemas previos.
si ya tenemos una lesión, se trató en su momento o no se le dio un buen trato, dejó como alguna secuela, que ahí entra también el línea postural, entre otras cosas, para hacer que nosotros poco a poco empecemos a tomarle como un poquito más de movimiento, ¿verdad? Y bien, aquí trajimos como ciertos ejemplos de cosas que hacemos día a día y realmente lo hacemos de una forma inadecuada, ¿ok? Uno de los principales es al cargar o al recoger algo, ¿ok? Lo que normalmente hacemos porque sentimos que es lo más práctico solamente es agacharnos. Ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Biomecánicamente, cuando yo hago este movimiento, todo el peso de mi tronco, brazo, cabeza cae en la espalda baja. Entonces, regresando, si ya tengo un dolor, paso mucho tiempo sentada, no tengo buena postura y aparte estoy haciendo actividades inadecuadas, eventualmente en unos años me voy a lesionar. ¿Ok? Aquí lo que tenemos que hacer cuando vayamos a recoger algo, cuando vayamos a agacharnos, es flexionar las piernas. ¿Ok? Doblar las rodillas, porque nuestras piernas siempre soportan nuestro peso, están diseñadas para soportar nuestro peso. Entonces, es una parte anatómica en la que se distribuye de forma adecuada el peso y también se basa en la cadera. Entonces, flexiono las piernas y el peso, en lugar de caer en la zona lumbar, cae en cadera y piernas, principalmente en el cuádriceps. ¿Ok? Y también tratar como de no flexionar tanto la cabeza. ¿Ok? De ahí, la postura, que también es un poquito como controversial, es a la hora de dormir. En lo personal, a mí antes de estudiar quiropráctica me fascinaba dormir boca abajo. La verdad es muy cómodo y siento que descansaba mejor. Pero dormir boca abajo es la peor postura que puedo considerar dormir. Porque imaginemos que estoy acostada, aquí está mi almohada, no puedo respirar claramente. Entonces, giro mi cabeza, ¿ok? Entonces imagínense en un día normal que yo esté así por 6, 7, 8 horas. Eventualmente me va a doler el cuello. No voy a poder tener una biomecánica adecuada y hacer eso durante años, pues eventualmente va a pasar algo. ¿Ok? Las dos mejores posiciones para dormir es boca arriba y de ladito. ¿Ok? Boca arriba, tratar de que la almohada no sea tan esponjosa y tampoco tan deladita, ¿ok? Que es algo cómodo para tu cuerpo, para que puedas respetar la curvatura anatómica del cuello. También es recomendable ponerse como una almohadita en las rodillas para que también haga que se respeten las curvaturas anatómicas de nuestro cuerpo, que realmente por su función biomecánica son muy importantes. De ahí, si no nos acostumbramos como a dormir boca arriba, podemos optar por dormir de ladito. Igual que la almohada no esté como tan esponjosa ni tan delgadita que parezca que si estoy como de lado esté en una forma adecuada, ¿ok? Que no parezca que mi cabeza está haciendo alguna función lateral. Y de ahí ponerse una almohada entre las piernas para que respete nuestra posición anatómica de la cadera y la pierna que quede arriba no haga una hiperextensión, ¿ok? De ahí, creo que al sentarse es algo muy importante, ¿ok? Normalmente, o la mayoría de las veces, como que se acuestan en la silla, la verdad. O suben la pierna, o tienen la pierna doblada, entre otras cosas. Pero eso al final va a empezar a perjudicar nuestra función, ¿ok? Lo que es adecuado es que la silla, para empezar, que tenga un respaldo, ¿ok? ¿Por qué? Porque eventualmente si nosotros estamos sentados sin algo que nos dé soporte en la espalda, al final del día o al final de una hora, hora y media, 2 horas, vamos a estar en esta posición, ¿ok? Porque no estamos como tan acostumbrados. Entonces, que la silla tenga un respaldo. De ahí, que nuestra cadera esté flexionada a 90 grados, al igual que nuestras rodillas. Y lo ideal es de que el pie esté recargado en el piso, ¿ok? Como para hacer una buena distribución de los pesos. Igual, si usan monitor,
tratar de que el monitor nos quede a la altura de los ojos, ¿ok? Porque si nosotros bajamos la cabeza, nuestra cabeza por sí sola pesa entre 4 o 5 kilos, que para ustedes son 10 libras más o menos, ¿ok? Cuando nosotros inclinamos hacia adelante la cabeza, el ángulo de inclinación y la gravedad misma hace que la cabeza pese 2 o 3 veces lo que realmente pesa. Entonces imagínense el peso extra que le estamos cargando durante mucho tiempo, durante años, eventualmente algo va a pasar. Entonces, una de las principales cosas que debemos de hacer, que el monitor nos quede a la altura de los ojos, ¿ok? Y así nosotros no tener más probabilidades de generar una lesión, ¿ok? Y de ahí tenemos el famoso uso del celular. Realmente lo que muchos hacemos es de que vemos el celular hacia abajo, y eso añade un poquito más a lo que les comentaba de problemas de la zona cervical. Actualmente, por el estilo de vida un poquito sedentario que llevamos, hay algo que se llama síndrome de cuello de texto. ¿Qué es esto? Es un síndrome que se empezó a descubrir que ocurría en la población que usaba mucho el celular. ¿Qué es este síndrome? Nosotros anatómicamente tenemos una curvatura en el cuello, ¿ok? Nos da funcionalidad, nos da movimiento, nos mejora la biomecánica. Cuando nosotros hacemos mucho la inclinación hacia abajo para ver el celular, lo que ocurre es que nuestra curvatura se empieza a perder, ¿ok? Y entonces nuestro cuello está en un proceso de rectificación, se conoce como rectificación cervical, ¿ok? Cuando nosotros tenemos rectificación cervical, empezamos a modificar nuestra biomecánica. Bien, ya no tenemos tantos rangos de movimiento, tenemos cierta tensión muscular, tenemos la rotación disminuida y por ende, conforme va pasando el tiempo, nuestra postura también se tiende a modificar. La mayoría de los pacientes realmente se dan cuenta de que tienen alguna molestia en zona cervical, principalmente el dolor, pero después también empiezan a decir que sienten que tienen los hombros hacia adelante, o que luego cuando se ven de ladito sienten que la cabeza está muy hacia adelante. Esas son modificaciones anatómicas que se van teniendo por el síndrome de cuello de texto, ¿ok? Se pierde la curvatura, nuestro cuerpo tiene que compensar, se adapta y empieza a hacer una anteroposición de la cabeza y una, por ejemplo, el sedentarismo, no hacemos cierto fortalecimiento en la zona de los pectorales o el trapecio, y pues estos empiezan a ceder y nuestros hombros se van hacia adelante. Son cosas que realmente se pueden prevenir haciendo ciertas modificaciones en nuestro día a día. Y bueno, nuestras recomendaciones como higiene postural es tratar de no forzar posiciones o posturas antinaturales a nuestro cuerpo. Lo que me pasa mucho en consulta es que ven la anteroposición de los hombros, que se sienten como la cabeza hacia adelante, y de repente me dicen, es que yo cuando trato de estar por derecho, me molesta la espalda. Y ahí yo les pregunto, realmente, o sea, ¿cómo es que tú haces la posición? Y ya de repente me hacen así de que sacan el pecho, ponen la cabeza hacia atrás, y realmente no es algo anatómico ni normal. O sea, no es que nosotros tengamos la guía en esta posición. Entonces es tratar de conocer un poquito más nuestra postura neutra o anatómica y no tratar de forzarlo, ¿ok? Evitar permanecer mucho tiempo en una sola posición también es muy importante, ¿ok? Esto viene anudado a lo que se llaman pausas activas. Por ejemplo, funciona mucho con personas que están mucho tiempo en una sola posición, secretarias, las personas que trabajan en los bancos, entre otras personas. ¿Qué es esto? Cada hora y media, cada 2 horas, tratar de estirar el cuerpo, ¿ok? No es empezar a hacer media hora de gimnasio o algo por el estilo, simplemente es empezar a dar movimiento anatómico a nuestro cuerpo, ¿ok? Girar la cabeza, mover los hombros, estirar un poquito los brazos, mover tantito como las piernas, las rodillas, para darle movimiento a la musculatura, prevenir que esta se tense, que se contracture y posteriormente empiece a molestar, ¿ok? Y también evitar el sedentarismo, ¿ok? Eso es algo principal y crucial de la higiene postural.
no ser sedentarios. Igual, por ejemplo, si tienes un trabajo en el que vas 8 horas y de ahí te vas a tu casa, no sé, en Uber o en Didi o en lo que sea, si tienes la posibilidad de ir caminando, pues sí trata como de hacer un poquito de movimiento a tu cuerpo para darle la funcionalidad y también usar tu musculatura, porque es un músculo que no se usa, pues realmente se atrofia o hipertrofia. Y bueno, cuando ya se tiene un trastorno musculoesquelético, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué tratamiento hay? ¿Okay? Aquí los tratamientos en cualquier patología se dividen en dos partes, los conservadores y no conservadores. Y ahí es donde estamos nosotros, los conservadores, junto con los medicamentos, terapia física, quiropráctica, analista, todo eso se engloba en conservadores. En México se intenta todo tratamiento conservador antes de ir a una operación, que son los no conservadores. Porque las operaciones sí tienen un cierto porcentaje de eficacia, pero también hay un pequeño riesgo de que la operación no salga. Entonces, siempre tratamos como de prevenir a que llegue una operación. Y siempre se puede dar tratamiento antes de, ¿ok? Nosotros entramos en el conservador y ahí es donde sale la quimioterapia. Nosotros tenemos dos servicios, quiropráctica y terapia física. La quiropráctica, ¿qué es? ¿Ok? Es una profesión que se dedica como a identificar y corregir trastornos que puedan estar ocurriendo, principalmente en la columna vertebral, pero pues también podemos trabajar con extremidades, el hombro, el codo, rodilla, cadera, tobillo, ¿ok? Esto se hace a través de algo que se llama ajuste quiropráctico. ¿Qué es el ajuste? Es prácticamente un movimiento específico y rápido, ¿ok? El cual busca corregir algo que se llama subluxación. O esos son los inicios de la quiropráctica, buscar corregir subluxaciones. ¿Qué es esto? Prácticamente una vértebra, el huesito de la función ósea de nuestra columna vertebral, que esté como en una mala posición, ¿ok? Lo corregimos y poco a poco esa sintomatología pues va disminuyendo y mejora la calidad de vida. Algo que me gusta muchísimo de mi profesión es que no es invasiva y que todo el mundo puede recibir quiropráctica, ¿ok? Todo el mundo, nosotros trabajamos con niños hasta con adultos mayores. El paciente más chiquito que yo he tenido es una niña de 3 años y mi paciente más grande que actualmente todavía atiendo es de 94. ¿Ok? Trabajamos con niños, adolescentes, personas adultas que están como en su proceso laboral y pues adultos jubilados. ¿Ok? Y la quiropráctica también ayuda mucho, no solamente como a tratar la sintomatología, sino que también mejora la calidad de vida. Realmente creo que el 100% de nuestros pacientes no es porque tienen dolor, pero ahí es cuando entra la quiropráctica. No solamente tratamos el dolor, ¿okay? También lo prevenimos. Entonces, siempre es más fácil prevenir una patología o una enfermedad que curarla, en todo, en general. Entonces, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión es más fácil conversando, bajarle a los azúcares, hacer un poquito más de ejercicio, a tratar la diabetes, que es tomar medicamentos, inyectores de insulina para el resto de su vida. Entonces, muchísimo más fácil, ¿ok? Es igual, ¿ok? Nosotros en el Quiro, nuestro proceso para atender a un paciente se hace como en diferentes etapas, ¿ok? La primera es que el paciente llegue y tenga una historia clínica, ¿ok? Haciendo o más bien describiendo qué es lo que le pasó, qué molestia tiene, desde cuándo, si tiene cirugías, si está alérgico a algo. Posteriormente pasa a consultar con nosotros, cualquiera de los doctores lo vamos a atender y vamos a hacer específico su historia clínica. Hacemos pruebas ortopédicas, dermatomas, sintomas, son cosas que vamos aprendiendo o adquiriendo por experiencia en la universidad, entre otras cosas. Dependiendo de lo que salga en la historia clínica, mandamos nuestras radiografías. Las radiografías son muy importantes. ¿Okay? Una de mis colegas dice en las charlas que es como si fueras un dentista y fueras y que el dentista no viera. Claramente no tendrías como tanta confianza. Entonces nosotros realmente necesitamos ver qué es lo que está pasando dentro de ti.
Por ejemplo, me acuerdo mucho de un muchacho que tenía 21 años. Se veía sano. Tenía ya todos sus sensores cervicales, los espacios intervertebrales estaban disminuidos, tenía prácticamente modificaciones morfológicas en los cuerpos vertebrales, y son cosas que realmente debemos de tener un poquito más de conciencia, ¿ok? Pero esa es experiencia que se va adquiriendo. Algo importante de nosotros, o siento que nos da como plus, es que nosotros sacamos las radiografías. En nuestros centros tenemos los aparatos y el equipo para sacar las radiografías, y ustedes no tienen que ir como a otro lado que se las saquen. De ahí hacemos algo que se llama reporte radiográfico o reporte de las radiografías. ¿Qué es esto? Nuestro paciente, le tomaron las radiografías, nosotros los doctores les vamos a explicar qué tienen. Siento que es algo muy importante y que la mayoría de los pacientes que ya van con un diagnóstico previo es algo que nunca les han hecho. Siempre me llegan con muchos estudios diciendo que tengo una hernia discal, tengo insuficiencia venosa, tengo pulsoartrosis, tengo artrosis en la zona cervical, que no sé qué. Y ahí es cuando tú les preguntas, ¿sabes qué es eso? ¿O alguna vez te han explicado qué es eso? Y ellos me dicen que no, solamente saben que lo tienen, pero no saben qué es. Entonces ahí, en lo personal me gusta mucho explicarles qué es lo que tienen, porque el desconocimiento no solamente va a hacer como que la persona esté más nerviosa, sino que también va a afectar un poquito a nivel psicológico. Entonces les explicamos qué tienen y después se le dice qué tratamiento va a llevar. Cada paciente es un mundo diferente, entonces cada tratamiento va de acuerdo a cada paciente, ¿ok? No es la misma forma que yo voy a atender a una niña de 3 años con un señor de 94. Eventualmente se tienen que pasar filtros y hacer las cosas de diferente forma para cada paciente. Ahí también en la equipo también tenemos rehabilitación o prácticamente terapia física. Cuando se junta la quiropráctica con la terapia física, realmente podemos ver una mejoría mucho más pronto, una forma más adecuada, ¿ok? Entonces, la quiropráctica hace el ajuste, la corrección, y en terapia física también se empiezan a hacer ejercicios para que esto posteriormente ayude a la calidad de vida del paciente, que es prácticamente lo que todos buscamos, o sea, los del área de la salud buscamos mejorar la calidad de vida del paciente y es que este no tenga tanta sintomatología. Y pues bueno, de mi parte o de parte de la IPIDO sería todo por el día de hoy. Quisiera agradecerles por el tiempo que nos está permitiendo estar aquí y no sé si tengan ¿Tratamiento invasivo o no invasivo? ¿Qué significa eso? por ejemplo, el invasivo es operación. No invasivo es, por ejemplo, el tratamiento conservador previo a una operación. ¿Okay? Y también, como buen profesional del área de la salud, debes de conocer tus límites. Bien, por ejemplo, no voy a querer tratar una hernia discal, bueno, multi-hernia discal en zona lumbar que tiene más del 90% de zonas de secciones medular, porque realmente eso ya es operación. O sea, hay que conocer los límites también de nuestras profesiones. Entonces, un invasivo es operación, no invasivo es sinónimo de conservador, medicamentos, terapia física, rehabilitación, quiropráctica. Pero como ya dice, hay que hacer una radiografía para hacer el diagnóstico. El día de hoy tenemos una cita para todos ustedes. Le van a dar su nombre, proyecto del seguro y fecha tentativa de la cita para que vayan a la ciudad más cercana que gasto y se hagan su consulta, que es local. Pues la doctora, hay varios seguros que cubren un 100%, o sea, no tienen que pagar nada. Seguro de UAS, de Bansepa, tengo varios seguros que cubren un 100%. Pero eso no es que aquí las ustedes pasan por día, que hagan la consulta y verifiquen que realmente es una necesidad que todos tenemos. Todos usamos su celular mal, nos sentamos mal, y la doctora, no hacemos ejercicio, no hacemos mal, estamos mal. Exactamente. Entonces, vamos a hacer ahora una palpación a 5 voluntarios, como el niño, que es una palpación. Bueno, aquí se inscribieron 5 voluntarios, que es Rafa, María García,
Francesca, Emanuel, Edison. ¿La dejan fuera? Vamos a hablar con la doctora porque le haga una formación. Y el maestro Víctor. Atención, que yo le vaya explicando lo que ella está haciendo. Prácticamente lo que vamos a hacer es palpación. Voy a tocar la espalda de mi compañero Rafael y vamos a ir buscando como ciertas alarmas o ciertas patentitas rojas del cuerpo, que es inflamación, molestia, dolor, entre otras cosas, para pasar algo que es una auscultación. En la hoja de auscultación vienen explicados como ciertos síntomas que pueden tener. No es necesario que los tengan todos o que los presentes, pero esto es un indicativo de que si sigues como con esa calidad, pues puede ser que lo necesites. ¿Ok? Te vas a acostar boca abajo. Nos vamos a quitar principalmente la gorra. Y si traes algo Güey, enano, quítale. Güey, enano. Perfecto. Cabecita en el centro, tus brazos te los vas a prestar, yo te voy a guiar. Siéntala ahí. ¿Ok? Relájate. Relajamos los hombros y vamos a empezar. Voy a empezar a tocar tu cuello y vamos a subir el cuello hacia abajo. Lo que van a escuchar van a ser como letras y números, pero es como el nombre de la vértebra que voy a estar indicando. ¿Ok? Jóvenes. Ella le está mencionando los números de la vértebra. Estaba como por lo de frente ya. Pero yo no oí. Pero yo no. Todas las letras. No le tronó nada. No. No, yo escuché que le tronó nada. Le mencionó toda la columna. Lo que acabamos de hacer es prácticamente palpación. Es un proceso que también se lleva en la consulta, ¿ok? Lo que buscamos es como ciertas banderillas rojas en el cuerpo, si es inflamación, molestia, puntos de gatillo, puntos como de contractura muscular, que pueden dar ciertos síntomas, ¿ok? Por ejemplo, la zona torácica o zona dorsal tiende mucho a dar como ciertos síntomas como la relación en el pecho, corazón, entre otras cosas, ¿ok? Bien, era una evaluación, yo pensaba que era un ajuste, que le iban a jalar. Pero tiene razón, porque ella tiene que saber la evaluación de lo que él tiene, porque no sabe lo que le va a hacer. Tenemos otra voluntaria, a Francesca, que va a hacer la siguiente evaluación. Si hay alguno de los que está llevando tratamiento y se quiere hacer el ajuste, lo que están ya viendo, si no me lo doy yo, porque ustedes vean cómo es la vuelta. Después se me mueven cosas. Respeta, joven, ¿qué pasa? Muchas gracias. Yo pude que me son. Ahí ella lo ajusta, lo endereza, pone los pies a la No línea, le quité los tenis. le va tocando la vértebra, a ver qué ella siente. Le va indicando cuáles vértebras ella siente que tiene un desajuste. Bien, la sucursal que queda más cercana aquí está aquí en la Independencia, detrás de Bellas Artes y Educación.
El maestro va a dar el contacto para si usted quiere puede ir allá y le hacen un tratamiento ya más personalizado. ¿El seguro cubre la terapia también? ¿Eh? ¿El seguro cubre la terapia también? Sí, sí. ¿Qué seguro tú tienes? Si usted tiene seguro ahí, no tiene que dar nada. Tiene que registrarse, firmar. Tiene más. Cubre un montón. No, para que para allá si el seguro cubre todo, hay que usar los seguros. Hay que usar. Mi mamá tuvo. Sí. De verdad, o sea, uno se pide fuerza y pila de disparate. Entonces, Hacer masajecito, un masajecito que diga uno, bueno. No te da pedir que. ¿No puedes hacer más? una escala muscular. Yo voy a seguir muscular. El Juanjo. Todavía es el último. Bueno, es el último ya. Primero lo condicionan con unos masajeadores, unos aparatos que le ponen y luego viene lo bueno. Eso es ahora mismo. Graben ahí, eso yo quiero que lo hagan. Ah, no, está grabando, ¿no? Una donde se ve. Se me borró tu número. Primero le pregunta si bebió mucho anoche, si estaba en el juego de Mauricio Valle. Saber cómo lo va a tratar. Sí, por favor. Yo no, tú eres. No sé qué. Por poquito, no cabe todo así. Mira, por poquito así no cabe todo así. Bien, para ir avanzando, mientras se va haciendo el ajuste, lo que quiera ir haciendo la cita, que venga por aquí, ya están haciendo cita aquí. Confirmar la dirección. Exactamente lo conmigo. Ah, pues se encarame encima y toda la vaina. Pero yo te digo que no le son hombres. Usted hay un track, es que está crujiendo el hombre. Está crujiendo. Las personas que deseen ir haciendo su cita, se inscriben por aquí con el maestro, con el encargado, para que le digan cuándo puede pasar por allá, con cualquier seguro. No te vayas, que te voy a presentar la foto. Señora, aquí. Jóvenes. Ahí le suena el cuello a todo el mundo. Ya terminó ahí el alineamiento del balanceo. Ustedes que salen allá y